Gracias porque tú has manifestado tu amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque ese amor ha descendido desde los cielos. Era un amor que nosotros no conocíamos, pero Jesucristo ha venido a manifestar, a revelar, a dar ese amor. Gracias, Señor, porque Jesucristo mostró su amor para con nosotros, que estábamos lejos de ti, viviendo tal vez de maneras dispersas, lejos de ti. Pero Cristo nos amó y nos amó hasta el fin, dando su vida en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que en Él podamos tener vida y vida en abundancia. Señor, te rogamos que en esta mañana, Señor, podamos estar preparando nuestros corazones, dándote las gracias. Es por eso que te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y Señor, si hay alguien en esta mañana, en este lugar, que aún no conoce tu amor, Señor, pueda abrir su corazón al amor eterno que es Cristo Jesús. Padre, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tu palabra, es tu promesa, Señor, y queremos también anunciarlo en esta mañana. Gracias te damos porque muchos de los que estamos aquí hemos reconocido nuestra condición de pecadores, que nuestro pecado nos separaba de ti, que el camino que al hombre le parece derecho es camino de muerte. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto nuestros ojos y hemos reconocido nuestra condición de pecadores y hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Señor, que en esta mañana también queremos anunciar esta salvación, este evangelio, estas buenas noticias de que Cristo murió por los pecadores. Padre, que por medio de Él podemos tener vida eterna. Gracias por ese amor, Señor, y nos dejamos en tus manos para que tú guíes, bendigas y hables a nuestras vidas, que podamos tener corazones atentos a tu voz, Señor, en esta mañana, receptivos a tu mensaje, que no endurezcamos nuestros corazones, sino que podamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Padre, que tú guíes nuestras vidas en esta mañana. Bendigas a cada uno de los presentes. Gracias por los hermanos, por las visitas, por vernos, por animarnos. Y Señor, también especialmente gracias por tu palabra que oiremos a continuación. Nos dejamos en tus manos orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y la próxima canción, después de que conocemos el amor de Dios, dice, cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Hay diferentes tiempos, la canción va a nombrar diferentes circunstancias, pero hay un tiempo donde tenemos que elegir. Vos y yo tenemos que tomar decisiones. Podemos tomar decisiones sabias o a veces equivocadas. El Salmo 119, versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. La canción dice, tiempo de nacer, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de buscar. ¿Qué está buscando tu corazón? ¿Qué está buscando tu vida? ¿Dónde estás buscando tus caminos? ¿Dónde estás buscando tu adolescencia, tu juventud, tu madurez? ¿En los caminos del Señor o en nuestros propios caminos? Que el Señor bendiga nuestras vidas y nos dé luz para poder decir, Señor,
enséñame a vivir el hoy, de tal manera que no tenga de qué arrepentirme mañana. Cantamos este coro, Cada cosa en la vida. Cada cosa en la vida tiene su justo lugar. Cada cosa tiene un tiempo para hacerse realidad. Es por eso que preciso que me enseñes a mirar lo que tengo por delante y el presente que está acá. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, también de reír, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de saber lo que hay que hacer. Es por eso que preciso que me enseñes a vivir y a no equivocarme cuando tenga que elegir. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme el ayer. Enséñame. Y que ese sea el deseo no lo sacaba. de buscar la guía del Señor para que Él nos enseñe. Queremos decirle a nuestros hermanos en Zoom que controlen sus micrófonos, porque algunos están saliendo. No sé quién es el que está saliendo. Así que si quieren participar, levanten la manito. Bueno, muy bien. Vamos a cantar un himno que es el himno 134. Que en este tiempo, con esta canción que cantamos recién, Señor, enséñame a vivir el hoy. Dice este himno: yo quisiera cantar sin cesar y honrar a Jesús, mi amado Salvador. Podemos buscar al Señor, y ese es el deseo que nosotros tenemos de buscar al Señor. Dice la segunda estrofa: a Jesús acudí, el perdón recibí. Es el amor de Dios que se hizo manifiesto para que cuando acudimos a Él, Él no nos echa fuera, no nos desprecia como a veces pensamos que tenemos amigos y los amigos desaparecen, ¿no? Pero Jesucristo y Dios nunca desaparece, sino que Él está con nosotros. Él me dijo: ten fe, yo contigo estaré y de toda maldad te guardaré. Por eso queremos cantar: mi Salvador, te alabo, mi Rey y Señor. Himno 134.
por último, por la última canción, antes de escuchar el mensaje en esta mañana, donde le damos gracias al Señor por ser nuestro Salvador, porque si venimos a Él, Él no nos echa, Él no nos desprecia, sino que nos abraza. Y también decir que le damos gracias por ese amor. Y ese amor fue posible por la cruz que Jesucristo sufrió por vos y por mí. Y entonces cantemos este coro antes de terminar. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar. Leíamos en Romanos que nadie podía dar la vida por uno, a lo sumo, tal vez alguno por un bueno. Pero nadie pensaría en dar su vida por un homicida. Nadie pensaría poner a sus hijos. Muchos de los que están acá somos padres. Nadie estaría pensando de decir, pongo a mi hijo por un delincuente, por un homicida, por un ladrón, por un genocida. Pero Dios mostró su amor, como dice Romanos, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El precio que pagó por vos y por mí. Y que reconozcamos ese precio y digamos, Señor, gracias por la cruz. Gracias por ese precio tu pagar. Mi pecado, que si confesamos nuestros pecados, Él los perdona y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuántas cosas no tenemos por medio de Jesucristo? Por eso, démosle gracias y digamos, digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad, y también quiero que reines en mi vida. Sabemos que Jesucristo reina y Dios le ha dado todo el poder, la potencia, el imperio, pero Él quiere también reinar en nuestros corazones. Por eso digamos, Señor, digno eres, en tu trono estás. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Cantamos este coro y después vamos a escuchar el mensaje de Dios para nuestras vidas en esta mañana. Por el precio
darle la vuelta y pensemos, mi vida está rendida a los pies de Jesucristo. ¿Puedo decirle, digno eres, Señor, en mi corazón? ¿Podemos decirle, Señor, perdonaste mis pecados? Si no lo hiciste, Señor, quiero pedirte que perdones mis pecados. Y si ya los hiciste, darle gracias, porque Él es nuestro Salvador y que realmente reine y viva en nuestros corazones. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu sangre me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Místico de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos cantar una vez más de tu amor y decir gracias, Señor, por la cruz. Gracias, Señor, porque Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Nosotros no podíamos hacer nada, Señor. ¿Qué pagaríamos, Señor, nosotros hacia ti si nuestras vidas eran como trapos de inmundicia? Pero, Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que si nuestros pecados fuesen rojos como la grana, por la sangre de Jesucristo serán emblanquecidos más que la lana, más que la nieve, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque ahora en esta mañana podemos escuchar tu palabra y porque por medio de ella podemos tener vida. Señor, bendice nuestros corazones, abre nuestros oídos, que podamos tener mentes receptivas a tu palabra, Señor, y que realmente podamos, en este tiempo de decisiones, elegir tomar buenas decisiones para que no tengamos que arrepentirnos mañana de lo que hoy no hicimos. Señor, bendice a Juan Pablo y tu palabra en su vida, Señor, para que por medio de él también nos enseñes a nosotros. Nos dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento.
Hermoso tiempo de alabanza que hemos disfrutado como iglesia y vamos a leer la palabra de Dios continuando con esta serie de estudios en Hechos de los Apóstoles. Les doy la bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Bienvenidos. Y vamos a ir a Hechos capítulo 20. Hemos dejado el miércoles allí en el versículo 16 y vamos a avanzar ahora a partir del 17. Vamos a hacer la lectura de este pasaje tan precioso, que es una bisagra en el ministerio de Pablo. Es un tiempo en el cual se va a transformar en una nueva etapa de la vida de este siervo de Dios, de este apóstol, llamado a las misiones. Y vamos a leer qué es lo que va a ocurrir en este encuentro que va a tener con los pastores de la iglesia de Éfeso. Vamos a leer de la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos, y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Es la palabra del Señor. En esta mañana
vamos a entrar en uno de los tiempos que va a cambiar de manera drástica la vida del siervo, del apóstol Pablo. Y en ella nos vamos a ver reflejados también nosotros, porque nuestra vida también está formada de etapas. Y muchas de esas etapas no son del todo agradables a nosotros. No todas las etapas son tan lindas en nuestras vidas. Algunas son muy, muy difíciles y otras muy gozosas. Por eso el apóstol Pablo enfrenta esta situación de despedirse de la iglesia de Éfeso en la que había trabajado e invertido tantos años de su vida. Pero también en otras iglesias había invertido tiempo. Solo que en esta iglesia pasó un tiempo muy especial, 3 años, dice la palabra, y quería despedirse porque sabía, porque le mostraba el Espíritu que ya no los vería más. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos por situaciones en las cuales nuestra vida cambia repentinamente? Y cambia no solamente repentina, sino definitivamente. Ya no vuelve más al estado que era antes. Y ahora vamos a ver un Pablo que se va despidiendo porque Dios le está mostrando que la etapa que hemos leído hasta acá, de un Pablo que predicaba de ciudad en ciudad, que preparaba, capacitaba, discipulaba, se estaba a punto de terminar. Venía una nueva etapa completamente distinta, que iba a ser especial en sí misma, pero muy diferente a la anterior. Entonces Pablo está preparando a los pastores que había enseñado y capacitado, está preparando para que ellos sean conscientes de la gran responsabilidad que les queda frente a sí. Y dice el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo había viajado, y eso lo vimos el miércoles pasado, había viajado por diferentes puertos. No quiso parar en Éfeso porque si paraba en Éfeso, él se conocía a sí mismo. Él se iba a quedar un tiempo allí, porque amaba mucho a la iglesia de Éfeso. Entonces no quería quedarse allí, sino quería llegar a tiempo para una fiesta en Israel en la cual se celebraba el pueblo, y quería para eso solamente despedirse de aquellos a quienes Dios había puesto como pastores de la iglesia. Acá los llama ancianos. Esta palabra anciano nos refiere a aquellas personas que están velando por la vida espiritual de las personas en la iglesia, que están cuidando del rebaño, como dice en otro texto más abajo que hemos leído. Pero fíjense los términos en lo que los dice. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y es importante que entendamos que la iglesia debe ser conducida, pastoreada por una pluralidad de ancianos, al cuidado de distintos hermanos que Dios va preparando, capacitando y levantando para el servicio en la obra. Ahora, usted es parte de de que esa persona esté al frente de la iglesia. La respuesta es sí. Usted es parte de esa. ¿Por qué? Porque es por medio del cuerpo de Cristo que se hace el reconocimiento de aquellos que dirigen a la iglesia, que aquellos que pastorean a la iglesia. ¿Y cómo puedo yo, como miembro de la iglesia, ser parte del reconocimiento de un anciano o pastor? Bueno, la Biblia tiene la descripción de las características de los pastores. Entonces es mirar la vida de una persona y mirar las características y ver que se asemejan y que es una persona que es capaz de alcanzar eso que está propuesto por Dios, que es tan importante de pastorear una iglesia. En este tiempo hemos sido pastores de la iglesia, Rubén y mi persona, durante varios años, ya se van a cumplir 9 en diciembre. Siempre estamos orando por más ancianos para la iglesia, porque hacen falta
más personas con diversos dones que cumplan con los requisitos propuestos por la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios debe orar para que la iglesia pueda reconocer más ancianos, para la iglesia pueda crecer en la diversidad de dones de los pastores. Dice el versículo 18, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Acá Pablo nos va a dar sus palabras de despedida. Y vamos a ver varias palabras que nos van a ir mostrando cómo él se va a despedir con un carácter muy significativo. Cada palabra es especial. Y cuando vayamos a releer todo este mensaje en casa, todo este pasaje, nos va a traer, digamos, la idea de que aquí se marca el ejemplo de lo que es un siervo de Dios. Ustedes lean este pasaje en casa y se van a dar cuenta que aquí está el ejemplo de lo que es un siervo de Dios, porque acá Pablo da testimonio de sí mismo a los pastores, ¿sí? Y ahí se despide. Dice, vosotros sabéis cómo me he comportado. Eso es el testimonio. Mi trayectoria en medio de ustedes desde el momento que llegué a Éfeso. Así fui todo el tiempo. O sea, no hubo variación, no cambié. Fui una sola cosa frente a ustedes. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí la palabra humildad significa una actitud que piensa más en el otro que en sí mismo. Pablo tenía un comportamiento, un testimonio frente a la iglesia de entregarse por completo de sí mismo a los demás hermanos y hermanas de la iglesia todo el tiempo. Y no cambió en todo el tiempo que él estuvo ahí. Dice que él se comportó con humildad y con muchas lágrimas. O sea, yo veía cómo trabajaba en la vida, ¿no? Yo tengo una huerta en casa y yo trabajo la tierra, es mi hobby, ¿no? Me gusta hacerlo y también me gusta ver cómo se cultiva la tierra en una huerta natural y cómo crecen las plantas, ¿no? Y después dan frutos. Pero hay que regarlas a las plantas. Y en ese proceso de crecimiento, las personas que pasan por frente de casa observan la huerta, ¿no? Y te preguntan y te consultan. Pero Pablo trabajaba en la vida de este plantío de Dios, ¿no? Así lo llama la Biblia, el plantío de Dios. ¿Y sabe con qué los regaba? Con lágrimas. Porque uno riega, ¿no? Uno riega la huerta para que las plantas crezcan. ¿Sabe cómo lo regaba Pablo? Con lágrimas lo regaba. O sea, esto da cuenta del amor que él tenía por la obra de Dios que estaba haciendo a través de él. Acá no hay hipocresías. Acá no hay falsedad. La vida de Pablo está desnuda frente a los efesios. Él fue la misma cosa todo el tiempo que estuvo ahí. No hay nada que esconder. Pablo dijo, ustedes vieron la forma en la que me entregué por completo y me sujeté a ustedes para darle todo lo que tenía. Y cuánto lloré, porque se alcance el propósito de Dios en sus vidas. Dice el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, enseñanza todo el tiempo, porque no sé si Pablo percibía que su tiempo era corto, pero Pablo entendía que ese momento que estaba con los efesios día a día tenía que ser aprovechado al máximo y no podía perderse un momento. Y dice Pablo que lo anunció públicamente, y acá nosotros hemos visto en Hechos de los Apóstoles que Pablo predicaba en las sinagogas abiertamente, pero también en una escuela de un tal llamado Tirano, ¿no? Habría
a toda la comunidad la enseñanza pública en una escuela que se enseñaba ahí en Éfeso, pero también por las casas. O sea, aprovechaba cada momento Pablo para dejar la palabra sembrada en el corazón. Y Pablo sabía que la palabra de Dios iba a obrar poderosamente en aquellos que escuchaban, porque era palabra de Dios. ¿Sí? Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que tenemos que entender. Arrepentimiento y fe van de la mano. La fe es necesaria que sea precedida por el arrepentimiento. Si yo no me arrepiento de la vida que llevaba en el pecado, en el error, lejos de Dios, haciendo mi vida propia, olvidándome de todo lo que es la persona de Dios y sus promesas, si yo no me arrepiento de todo eso, si yo no entiendo que estaba condenado por mi extravío, por estar en un mal camino, ¿cómo puedo yo necesitar un Salvador? ¿Qué tipo de Salvador necesito si yo no entiendo que estoy perdido? ¿Por qué le tendría que pedir yo a Jesucristo que me salve si yo no entiendo que estoy condenado? El arrepentimiento es necesario para empezar una nueva vida. No hay una nueva vida si no hay arrepentimiento. ¿Qué Salvador puede salvarme si yo no entiendo que me estoy muriendo en la perdición eterna? Primero tengo que entender el estado en el que me encuentro. Soy pecador, soy pecadora. Luego rogar a Jesucristo, Señor, sálvame, porque entiendo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Arrepentimiento y fe en Jesucristo siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Y la fe en Jesucristo, no en otra persona. Fe en aquel que ha sido elegido por Dios desde la eternidad para cumplir el propósito de salvar a las personas una vez y para siempre. Y esa oferta que se hizo en la cruz, donde colgó nuestro bendito Salvador, es de incomparable valor y tiene el poder para alcanzar a nuestros días con la misma efectividad salvadora con la que le dijo al ladrón al lado de él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y si hoy se termina nuestra vida, ¿dónde irá mi alma? Si hoy se termina mi vida, ¿dónde estará mi alma por la eternidad? Hay un viejo coro que decía, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Nunca vas a recobrar la posibilidad de rescatar tu alma si no es aquí y ahora. Y Dios hoy está llamando a la puerta de tu corazón para que le abras al Señor de gloria y entre como Salvador de tu vida en este momento en tu vida. Y dice la palabra, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer. Por supuesto, Pablo tenía la esperanza de llevar consigo todo lo que traía de parte de las iglesias a la iglesia empobrecida de Jerusalén y ayudarlos a ellos. Pero dice el versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y acá está el momento de bisagra, ¿no? Pablo había predicado sin parar durante muchos años, ciudad en ciudad, fundando iglesias, abriendo nuevos caminos,
para la extensión del Evangelio en nuevas regiones, inclusive en Europa. Pero Dios le iba mostrando que esa etapa se iba a terminar y se estaba terminando. Se estaba terminando. ¿Cuál había sido el motor para esa potencia evangelística? Pablo había sido llamado como instrumento de Dios, lo vimos en el capítulo 9, a la evangelización de las naciones. ¿Cuál había sido el motor para esa potencia evangelística? Vamos a leer en 2 Corintios 5:14. No había sido el deseo de gloria personal. 2 Corintios 5:14. No había sido el deseo de ganancia lucrativa. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Y esta fuerza de Cristo que se derrama en nuestro corazón, que es el amor de Dios, ejerce una presión tal en nuestra vida, desde que el Espíritu está en nosotros, que nos mueve a alcanzar cosas que nosotros jamás pensamos que eran posibles para personas como nosotros. Imposible sería. Pero el Espíritu no solamente transformó el camino de Pablo, sino que lo hizo alcanzar objetivos para la gloria de Dios que él no calculaba. Ahora, todo eso llegaba al final. Y cuánta alegría había tenido Pablo en poder emprender estas grandes cosas para Dios. Pero así dice el versículo 23, que le esperaban prisiones y tribulaciones. Ahora, muchas veces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, bueno, ¿cuál sería el premio, el galardón para un misionero? No sé, realmente algo muy grande tendría que ser, ¿no? Como un misionero como Pablo, de lo que había hecho. Dios no tenía preparado eso para él en la tierra. Tenía preparado otros planes. Había venido huyendo de la persecución de los judíos de ciudad en ciudad y ahora enfrentaba una realidad que le había sido anticipada. En Jerusalén lo iban a tomar como prisionero. Y después de allí lo iban a encarcelar. Y después de allí iba a ser llevado a Roma, donde iba a hablar con el emperador. Dios tenía un plan para Pablo, pero ya no era el mismo plan que había tenido hasta ahora, de extender el Evangelio a los gentiles. Ahora era hablar con aquel que gobernaba todo ese gran imperio, porque iba a apelar a César para que haga justicia con él. Versículo 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo entendía que había algo más importante que su vida, que era lo que Dios le había entregado. Dios le había entregado un propósito nuevo a él, y no tenía tanto que ver con su propio amor a sí mismo, tenía que ver con su amor a Dios que estaba por sobre su amor a sí mismo. El nuevo propósito de Pablo tenía que ver con el camino que Dios había propuesto delante de él, que era más importante que su propia vida, porque su propia vida terminaba en este mundo, pero los propósitos de Dios permanecían por la eternidad.
Entonces Pablo decía, bueno, pongo en la balanza, ¿qué es más importante, mi vida o los propósitos de Dios que son eternos? Bueno, no estimo mi vida como importante. ¿Qué quiere decir? Hizo una evaluación de decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Seguir los propósitos de Dios o evaluar importante en mi propia vida? Y ahí pesó más, primó más, ¿qué es lo que Dios me está llamando a hacer? Y dice, con tal que acabe, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahora esto es contradictorio, ¿no? Porque si está diciendo que lo esperan prisiones y tribulaciones, ahora está diciendo que acabe mi carrera con gozo. ¿Cómo confluyen las dos? No lo entiendo, ¿no? Dice que va a terminar con prisiones y tribulaciones su carrera, pero también dice que acabe mi carrera con gozo. ¿Ustedes entienden eso? Es que Dios no tiene la misma manera de mirar las cosas que nosotros. Tiene una percepción distinta del lugar en el que nos pone. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, sabemos que Él nos da la paz interior que nos llena de gozo, más allá de la tribulación que esté alrededor. ¿Entiende eso usted? La tribulación alrededor puede ser mucha, pero la paz que Dios nos da en medio de la tribulación, que el mundo no la tiene, porque no tiene a Cristo, es la que nos brinda el gozo verdadero. No una alegría de me río en la cara de todos mis enemigos que me están pegando. No ese es el sentido. El sentido es, esta vida se termina, yo pertenezco a Dios y si yo termino en sus propósitos, voy a estar mañana viendo la gloria de Dios. Ese es mi gozo. Haber cumplido con aquello que Dios me dio y haber llegado al final. Y dice, versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Bueno, eso es tremendo. Dice, pero por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. Toda la palabra. Y quiero compartir con ustedes 2 Timoteo capítulo 3, un pasaje muy conocido. Pablo le está hablando a los pastores de la iglesia, ¿eh? Le está diciendo, dice, no he ruido hablaros a ustedes todo el consejo de Dios. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo había instruido a los ancianos de la iglesia en todo el consejo de Dios. Los había preparado, los había capacitado y ellos estaban listos para enfrentar cualquier cosa. Por lo tanto, Pablo estaba tranquilo de haber cumplido la meta de prepararlos para lo que iba a venir. Y ahora le va a decir lo que va a venir, porque les va a anticipar a los ancianos lo que ha de acontecer en Éfeso cuando él ya no esté más. Pero pensemos que cuando lees la palabra de Dios cada mañana, Dios te está preparando, te está corrigiendo, te está guiando, te está enseñando para que seas una mujer preparada y perfecta, o sea, completa
un hombre preparado y completo para toda buena obra. Y el pastorear una iglesia es una buena obra. El pastorear un grupo de niños de la escuela dominical es una buena obra. El pastorear un grupo de mujeres es una buena obra. El pastorear un grupo de varones es una buena obra. El enseñar, el hacer servicio de limpieza es una buena obra. El servir en la música es una buena obra. Y cada buena obra tiene que ser guiada por la palabra de Dios. Cada obra que nosotros tratamos de desarrollar nos tiene que guiar la palabra de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, hay un propósito en la palabra de Dios. Vos cuando lees la palabra de Dios, no es que lees simplemente por leer, sino que Dios tiene un propósito en tu vida cuando vos lees esa palabra. Esa palabra te está transformando mientras vos la lees. Ahora, qué distinto, ¿no? Porque uno lee un diario y el diario te informa, pero vos lees la palabra y la palabra te transforma. Transforma tu realidad interna primeramente, de lo que sentís, lo que pensás, de cómo entendés las cosas. Y después empieza a cambiar toda tu realidad alrededor. Dios tiene un propósito cuando vos abrís la Biblia y el Espíritu de Dios habla a tu corazón y empieza a transformar las realidades que vos pensaste que era imposible de transformar. Y damos gloria a Dios por eso, porque Él sigue obrando con poder en las familias, sigue obrando con poder en los jóvenes, sigue obrando con poder en los niños, sigue obrando con poder en la gente mayor, sigue obrando con poder hoy, porque su palabra es poderosa hoy para transformar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Este pasaje es muy fuerte. Primeramente nos dice que el Espíritu Santo es el que pone a aquellos que pastorean. Una persona no puede autoimponerse a un grupo de creyentes. Es el Señor el que muestra por las características, como dijimos, que tiene la persona y por cómo va guiando el Espíritu a que la iglesia le reconozca como pastor. ¿Es necesario que haya pastores? Sí, es muy necesario. ¿Quién los levanta? El Espíritu. ¿Quién los reconoce? La iglesia. ¿Hace falta más pastores? Hace falta más pastores. Hermanos y hermanas, oremos por pastores. Oremos por los pastores de La Plata, que hoy en nuestra ciudad, así como en Éfeso, están guiando y cuidando al rebaño. Nuestra ciudad, esta es nuestra ciudad. Oremos por los pastores en Berisso, en Ensenada, que son ciudades que están cerca nuestro. Pero dice que el Espíritu los ha puesto por obispos. Y esta palabra obispo quiere decir aquel que mira por sobre las almas, aquel que está mirando y resguardando cómo es el estado de la iglesia en ese momento. Pero que dice que los ha puesto para apacentar, para alimentar, para guiar, para cuidar. La iglesia que Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y acá está la advertencia, acá está el peligro. Pablo fue cuidando durante un tiempo de años a la iglesia de Éfeso como a otras iglesias que estaba él predicando, pero Pablo se retiraba y él ya lo sabía. Entonces estaba preparando a los ancianos para que ellos ocupen un rol no solamente de alimentar, sino de proteger aquello que le había sido encomendado por parte de Dios.
Y yo me pregunto, ¿cuánto dura un pastorado? ¿Cuántos años dura un pastor en el oficio de anciano? ¿Cuánto dura la administración? Los dones de Dios, nadie los puede. Están frente a la iglesia, uno no sabe cuándo es, porque el Señor tiene distintos planes para las personas que están en el pastorado. Por eso la iglesia tiene que orar por los pastores, pero orar para que Dios levante más pastores, para que cuiden, para que el Señor empiece a mover los corazones y de los hermanos que sirven al Señor puedan estar preparados para ir ocupando esos lugares de tanta importancia en la administración de la iglesia y de la guía. Y dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Otra vez las lágrimas, ¿no? Pero muy importante tener en cuenta esto. El peligro está afuera y el peligro está adentro. Es importante que estemos velando, porque la amenaza de disolución está latente. Satanás quiere destruir a la iglesia de Cristo, pero las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia del Señor. Debemos estar velando porque el Señor nos pide que nos cuidemos primero a nosotros mismos. Versículo 28 lo decía muy claro, mirad por vosotros. Primero nos tenemos que mirar a nosotros mismos cómo estamos y después por todo el rebaño. 2 cosas hacia adentro. ¿Cómo estoy espiritualmente? Y después hacia afuera. ¿Cómo está el ministerio que Dios me ha dado? ¿Cuánta responsabilidad? Y dice, y ahora hermanos, versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Qué interesante, ¿no? Dios no dice, os encomiendo a un líder, a un pastor, a un apóstol. No dice nada de eso. Dice, os encomiendo a Dios y a la palabra. Acá las personas están ocupando un lugar secundario. Acá lo principal es que cada uno pueda estar atento a lo que Dios dice por medio de su palabra. Mi relación personal con Dios. No hay acá una intermediación del pastor de la iglesia. El pastor queda en lugar secundario. Los encomiendo a ustedes a la palabra y a Dios. Cuán importante es que nosotros mismos cultivemos un hábito de lectura y búsqueda de Dios personal, en lo secreto, en lo íntimo, y que Dios vaya hablando a nuestro corazón en lo personal. Pero dice que todo esto tiene una herencia preparada. Dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ahora, Dios no solamente quiere que vos crezcas en este tiempo en la iglesia, no solamente quiere que seas una sierva, un siervo de Dios calificado para toda buena obra, para ejercer un ministerio que alcance personas que están en necesidad, que están en una situación difícil, sino también quiere que sepas que vas a tener una herencia eterna que va a ser regalo para vos. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Y ese para vosotros es para nosotros. ¿Sí? La herencia que está preparada en los cielos no se marchita, no se contamina, no se corrompe. Y eso va a estar por la eternidad preparada en los cielos. ¿Y qué garantía tenemos? La resurrección de Jesucristo es la garantía de que esa herencia está preparada para vos en los cielos. ¿Cuán importante es ese concepto de herencia? Somos herederos de Dios. Y finalmente, dice, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Acá habla acerca del siervo de Dios y su sostén. Lo que dice Pablo es, aquellos que formaban parte de mi equipo y yo, nunca les pedimos nada durante todos esos 3 años. Dice, ni plata ni oro he codiciado. ¿Cuán lejos está Pablo de algunas iglesias que piden y piden? Nada comparado a lo que Pablo está acá mostrando. De ninguna manera. Yo he trabajado y mis manos me han servido para bendecir a los que más necesitan. Dice el apóstol, ni plata ni oro he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que estaban conmigo, estas manos me han servido. Pablo tenía un oficio. Él hacía tiendas. Entonces, a su equipo misionero y a él trabajaban con su oficio y con eso se sostenían, pero además ayudaban a otros. Y en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es muy fácil hablar la palabra de Dios, pero Pablo decía, yo les he mostrado el camino para cumplir con esto. Yo nunca codicié ni plata ni oro de ustedes. Yo tenía mi oficio y con eso me valía para sostener la obra que realizaba entre la iglesia de Éfeso durante todos esos años. Y con ese dinero no solamente nos sosteníamos, sino también ayudábamos a los necesitados. Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de lo que debe ser un obrero de Dios, pero también la labor beneficiosa que puede hacer con el producto de su trabajo. ¿Para qué sirve el dinero que ganamos? Te hago una pregunta. ¿Para qué sirve el dinero que ganás? Por supuesto, si tenés familia, principalmente es importante el sostén de tu familia. ¿Sí? Acá dice, de nuestras necesidades. Cubrimos las necesidades y ¿para qué más es importante? La Biblia dice que en la administración de la riqueza que Dios nos da está el ayudar a los que necesitan. Ah, qué interesante. Dios nos está dando pautas financieras acá. Entonces, ¿qué debemos hacer con aquellos que necesitan? Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Quiénes son los que necesitan? En este mundo hay mucha necesidad. ¿Quiénes son los que necesitan? ¿Cómo los estoy ayudando yo con lo que Dios me da? ¿De alguna manera práctica los estoy ayudando?
Porque acá no está hablando de palabras de ayuda, yo te ayudo por palabras. Acá está hablando de algo material. Financieramente estoy ayudando a alguien cuando de lo que yo tengo por mi trabajo le alcanzo a esa persona algo. Entonces nos está dando Pablo una enseñanza sobre organización financiera. ¿eh? Yo trabajo con mis manos en la obra para dar un ejemplo en primer lugar, en segundo lugar, para cubrir las necesidades de mi vida y en tercer lugar, para ayudar también a otros. Esto es muy beneficioso para la iglesia de hoy en cuanto al orden que debe tener nuestras finanzas, ¿no? Y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y ese ejemplo lo dio Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuán poco es lo que nosotros damos de todo lo que Él dio para satisfacer la necesidad que tanto teníamos de un Salvador y darnos la vida eterna? Y dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y ahí está la despedida. No sé en qué momento estás de tu vida. Quizás tu vida está por dar un vuelco, de estos vuelcos como el que Pablo está por experimentar ahora, ¿sí? Deja de ser un misionero itinerante predicando el evangelio, fortaleciendo iglesias, animando a los creyentes, y pasa a ser un prisionero del imperio para empezar a escribir las distintas cartas desde la cárcel, para poder recibir a aquellos equipos misioneros que había preparado, que iban a venir por consejo, por guía, por oración a sus prisiones. Iba a comenzar una nueva etapa de Pablo, muy distinta a la anterior. Por supuesto había lágrimas porque era la despedida, y no está mal llorar, para nada. Pablo se despedía sabiendo que no los iba a poder ver más, pero iba a orar por ellos, iba a luchar en oración por aquellos que amaba. Y mi deseo, querido hermano y hermana, es, como vimos en la palabra de Dios, pueda ser fortalecido por la palabra de Dios, pueda ser equipado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, y que puedas estimar eh, la herencia que tenemos en los cielos y el regalo que nos da Jesucristo como algo supremo, como algo de mucha importancia, que no tiene comparación con lo con lo que es esta vida. Que podamos así pensar y poder disfrutar de lo que nos tiene la palabra de Dios, de lo que nos regala la palabra de Dios, ¿sí? Y si estás pasando por una etapa muy distinta a la que venías acostumbrado, y quizás hay dolor en tu corazón, eh, hoy encontramos consuelo en Jesús. Hoy encontramos paz en su presencia. Hoy encontramos gozo en medio de la tribulación. Si estás pasando por una etapa difícil de tu vida como la que estaba por experimentar Pablo, que tu consuelo, tu paz y tu gozo estén en Jesús, aquel que te amó y que por salvarte dio su vida en la cruz. Que en esta mañana puedas descansar en Él y pedirle a Él que te llene de ese gozo indescriptible que viene de saber que estás en su propósito en este momento. Vamos a orar. Ponemos de pie y terminamos. No hay nadie como tú, bendito Dios. No hay nadie como tú, Señor Jesucristo.
quien nos ha llamado de la perdición eterna en la cual estábamos, en un camino perdido, y nos ha rescatado con mano poderosa. Hemos visto y vemos en estos textos sagrados que tú guías a tu siervo en caminos difíciles, en caminos muchas veces de angustia, pero que él encuentra su gozo en ti. Y queremos, Señor, en medio de los tiempos difíciles, encontrar nuestro gozo y plenitud en ti, Señor. Queremos decir que tú eres nuestro gozo, bendito Salvador. Y que esta vida, Señor, no es el final de nuestros días, sino que tenemos herencia contigo y te damos la gloria por eso, que hay una herencia preparada para aquellos que creen en Jesucristo y que la garantía de ello es la resurrección de nuestro Salvador. Te alabamos, Señor. Gracias por confortar nuestros corazones. Gracias por consolarnos en medio de la tribulación, de la tristeza y de la angustia. Cura nuestras heridas, Señor. Sánanos en esta mañana. Obra en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Somos tuyos, Señor. Haz de nosotros una obra para manifestar tu poder en este tiempo y en este lugar, Señor, para tu gloria y honra, Señor. Te damos la gloria, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por este momento de lectura bíblica y te pido que bendigas a cada hermano y hermana que está aquí en esta mañana, que reciban de ti la bendición, Señor, el consuelo y la paz que vienen de lo alto. Solamente tú la puedes dar y nosotros la recibimos de ti. Alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse. Agradecemos al Señor por su palabra y que, bueno, haya lugar en nuestros corazones en esta mañana. Recordamos los horarios de las próximas reuniones, mientras esperamos a Matías que va a venir a decirnos un anuncio. La próxima reunión el miércoles a las 20 horas, reunión de oración en este lugar presencial y también por Zoom, para los que no puedan estar presencial, se pueden conectar al Zoom de la iglesia. A las 19 horas del sábado, los jóvenes tienen su reunión, también en este lugar. Y el domingo que viene, a las 9:30, la cena del Señor, y a las 11, una reunión de ministerio y predicación de la palabra. ¿Hay alguna actividad especial de las hermanas? Madres tuvieron el viernes pasado, ¿no? Y también los adolescentes tuvieron su reunión presencial. Este sábado. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Bueno, sábado que viene a las 16 horas, actividad en la plaza en Parque Castelli, ¿no? Casi 24 y 66 más o menos es la parte de la plaza donde generalmente estamos. Así que, y si el día no acompaña, se hará acá. Bueno, los adolescentes entonces invitados y comuniquen a sobrinos, hijos, que quieran estar. Bueno, a ver, Mati. Te esperamos. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Quería que venga mi novia, pero bueno, está con el tema de la transmisión de Zoom y por eso no va a bajar. Hay un versículo en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, muy conocido, que dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo. Me voy a quedar con esta primera parte. Como ustedes saben, con Blanquita estamos de novios ya hace 2 años, 1 mes y 2 días. No te había contado. 17 más o menos. Y bueno, también saben que ella estuvo en Colombia 8 meses y volvió y apenas bajó el avión, no le di tiempo,
y nos comprometimos. Así que el 26 de marzo del año que viene, si Dios no viene antes, nos vamos a casar. Y se los queríamos contar a ustedes para que estén orando por nosotros, para hacerlos parte de todo este proceso y tiempo de organización de boda y nuestro futuro matrimonio. Así que bueno, les queríamos contar eso. Bueno, quedo ya, pero yo se los cuento. Y les agradecemos porque sé que ustedes han estado orando por nosotros, nos han ido acompañando. Bueno, muchos me preguntaron durante la estadía de Blanquita en Colombia cómo estaba, cómo me sentía, si la extrañaba y estaban pendientes. Así que les agradecemos por eso y les pedimos que sigan orando. Ustedes saben que la organización de un casamiento, la luna de miel, la familia y todo eso lleva mucho tiempo, mucho presupuesto y bueno, para que Dios siga proveyendo y sobre todo para que Dios nos haga una pareja para su gloria y su honra. Que tengamos un propósito siempre en vista de la eternidad. ¿Amén? Bueno, les queríamos contar eso. Bueno, muy bien, vayan ahorrando para los regalos. Arroz, no se les ocurra tirarlo porque con lo que está el arroz, dénselo, porque Mati hace buenos guisos, Blanquita también. Bueno, estamos felices, que el Señor los bendiga a ambos. También, bueno, seguimos orando, que Dios bendiga el embarazo de Pato de Pato y de David, por los mellizos. Bueno, oramos y terminamos, ¿les parece? ¿Nos ponemos de pie? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa reunión, este hermoso tiempo que hemos tenido en tu presencia, Señor. Gracias porque como iglesia también podemos alegrarnos y sostenernos mutuamente. Nos alegramos, Señor, por la noticia de Matías y Blanca, por su futuro matrimonio. Que tú bendigas, Señor, sus vidas, los sostengas. Padre, desde sabiduría también en los pasos a seguir. Y también nosotros como iglesia, como cuerpo, podamos sostenernos, animarlos, ayudarlos y también proveer para lo que ellos también necesiten. Padre, gracias te damos porque tú estás con nosotros, tienes planes y propósitos buenos y grandiosos para nuestras vidas. Te queremos, Señor, pedir que nos ayudes a que podamos conocerlas bien y poder caminar en las buenas obras que tú has preparado para nosotros, para que andemos en ellas. Bendícenos ahora al despedirnos, bendice a nuestros hermanos que nos acompañan en el Zoom. Y Padre, que en esta semana podamos caminar juntos a ti, de tu mano, de victoria en victoria. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Muy buena semana.